Hola, bienvenida a este espacio. Aquí vamos a estar platicando sobre estas fechas tan especiales que tenemos, que es desde el 27 de octubre, con el poder conectar con los animales que nos han acompañado y que han trascendido. El 1 y el 2 de noviembre, también aquí en México, es el primero para los niños que han fallecido y el día 2 para los adultos. Luego ya de ahí surge el 27, que se le asignaron a los animales eh, que nos han acompañado, como para poderlos conmemorar y poder conectar con ellos. Sin embargo, recordemos que siempre podemos conectar con ellos. Estas fechas son muy propicias porque a nivel colectivo es como mucho más aceptado y lo vemos en todas partes. Aquí, al menos en México, entramos a una tienda y va a haber como algo conmemorativo relacionado al Día de Muertos o incluso a Halloween, ¿no? Y ya dependiendo de las creencias de cada quien, se puede decir que Halloween no o Día de Muertos sí. O si es como en mi caso, es como ambas son bienvenidas. Yo conecto mucho con la energía de Halloween porque es como una energía de festejo, de alegría, de hacia los niños, en la que te puedes como disfrazar y le puedes regalar dulces a los niños. Hoy en especial voy a estar hablando primero un poquito sobre el arcano 13 del tarot, para que sea como una introducción a este tema. Y luego, cómo es que los animales de compañía también están ahí con nosotros y podemos conectar con ellos y de qué forma, ¿no? También les voy a estar leyendo como, bueno, más bien dándole una reseña de un libro que se llama El gato que venía del cielo. Vamos a iniciar con el arcano 13, la muerte. Aquí lo podemos observar. Vemos a la muerte que va avanzando y vemos una escena de una mujer que se está resistiendo, un niño que lo ve con inocencia, vemos al sacerdote que le está haciendo un ritual de despedida al alma del rey que ha fallecido, y al final vemos aquí el sol naciendo. Como que esta escena de la muerte nos dice, todo sucedió como en la noche, todo sucedió en la noche, en la oscuridad, y luego viene el amanecer. Es decir, que cuando viene la muerte podemos llegar a vivirla como que es una etapa oscura, de tristeza, de resistencia, todo dependiendo de cómo nosotros vamos a ver a la muerte. Lo vemos como la mujer de la carta con resistencia, que pues, se puede decir que es en el proceso del duelo, que va a doler que nuestro animalito de compañía se hubiera ido o partido, y podemos verlo con mucha resistencia, o lo podemos ver con inocencia, como el niño de la carta que simplemente como que se sorprende, pero no hace como que toda la resistencia que está sucediéndole a esta mujer, ¿verdad? Hacerle un ritual a nuestro animalito de compañía cuando ha fallecido es una de las cosas más sanadoras que hay. Más allá de que sea como comúnmente aceptado o no, porque esto va a depender como de las personas, que tanto les gustan los animales o no, qué tan allegadas sean a su energía. Y
Si nosotros estamos como muy bien enraizados en que queremos darle una despedida digna a nuestro animalito de compañía, eso es lo importante. Eso es lo importante. La muerte es un proceso natural, es parte del ciclo. Vemos a una planta, cómo es que esta nace y luego florece, pasa el tiempo y luego llega a fallecer, ¿no? Es como que ya dio todo lo que tenía que dar. Y eso es algo completamente natural, pero aquí es donde te invitaría a preguntarte cuál es la definición que tú tienes acerca de la muerte, si tú la ves como algo natural o si tú la ves como algo que no debería de suceder, que es incluso antinatural hablar de la muerte o incluso pensar en ella. Esto no quiere decir que en algún momento no vamos a sentir resistencia hacia que un ser querido, como un animalito de compañía, se vaya de nuestro lado. Pero para eso también entra la parte de poder tener como ese acompañamiento con nosotros, de tranquilizarnos, porque pues es un hecho que va a suceder, pero que nos vamos acompañando para no acelerarnos o no creer que eso va a suceder a lo mejor antes de tiempo. Y si ya está sucediendo, podernos acompañar de una mejor forma. Entonces, esta carta de la muerte, en este sentido, ¿no? Como de la etapa que nos está mostrando, es que es un proceso totalmente espiritual. Vemos mucho el color azul y que aquí el sacerdote está haciendo el proceso de bendecir el cuerpo, de qué es lo que va a suceder con él. Y el sol naciente nos marca una nueva etapa. Después de la muerte hay algo más, una trascendencia del alma. Es decir, el alma de tu animalito de compañía sigue adelante en su proceso. En todo esto nos ayuda también a ir procesando el duelo y cuando llegue a lo mejor el fallecimiento de un ser querido humano, también poderlo entender como un proceso de ritual, no como que incluso se va haciendo, ¿no? Que por eso se vela el cuerpo ciertos días y luego se va y se siembra en un cementerio. Entonces, el hacer también un ritual para nuestro animalito de compañía es súper importante para que nuestra mente también procese que ya no se encuentra físicamente y también darle una despedida correcta a su cuerpo. Hace tiempo bueno, para ser exacta, en el mes de en mayo, encontré un animalito que se llama Félix. Yo le asigné el nombre de Félix. Y él estaba muy lastimado de su pierna. Y cuando yo lo llevo a la casa, no estaba muy segura de si iba a sobrevivir o no. Luego solicité apoyo, incluso aquí por redes sociales, para que me pudieran apoyar con donaciones y esa petición fue escuchada, lo que ayudó mucho para que pues hicieran análisis y radiografías y muchas otras cosas que tenía. Este animalito tal vez
Sí le daban de comer ciertos vecinos, pero estaba en una condición de calle, nunca había estado castrado, entonces por lo tanto estaba en muchas peleas con otros gatos y eso hacía que su cuerpo sí sanara por sí mismo, pero con infección y luego otra vez, ¿no? Las peleas continuas, hasta que su cuerpo ya no dio más. Cuando yo lo encontré, su pierna estaba así, saliendo mucha pus de su muslo. Entonces lo lograron atender a tiempo, pero después se tenía la idea, ¿no? De que, bueno, voy a castrarlo. Se lo digo al veterinario y el veterinario yo creo que no me quiso decir directamente y me dijo, bueno, antes de como pensar como en castrar al gatito, primero hay que hacerle análisis y luego ya vamos viendo. Bueno, pues cuando se le fueron haciendo los análisis, porque todo esto fue muy rápido, cuando se le fueron haciendo los análisis profundos, ya, ya salió que tenía sida, leucemia y otra enfermedad. Entonces son 3 enfermedades que, sobre todo la leucemia, que en gatos los deteriora mucho y requieren muchos cuidados. Pero estamos hablando de un gatito que ya estaba muy avanzado, ya había tenido muchas heridas en su cuerpo y también emocionalmente se veía triste, con mucho miedo, mucho miedo. Entonces, él confiaba en mí, se acercaba y sus ojitos así amorosos, pero también tenía muchísimo miedo. Entonces, pasó el tiempo y yo sentí que él se quería quedar un poco más, se quedó un poco más, lo cual nos dio como un mes más para que pudiéramos conocernos, en lo que yo le daba de comer, en lo que yo veía sus subidas y sus bajadas, de cómo es que él se sentía. Y en esas subidas y bajadas, la verdad, yo también subía y bajaba emocionalmente, ¿no? Me alegraba mucho cuando estaba bien, pero cuando estaba mal era súper fuerte eso. Hasta que un día ya no pudo respirar muy bien y eso desencadenó que falleciera. Entonces, a pesar de que fue un corto tiempo que nos conocimos, dejó en mí y en los miembros de mi familia una huella muy importante de hacer conciencia de que los animalitos de la calle, que se encuentran en la calle, eh, pues son a veces muy invisibilizados, y que también les afecta todo eso, ¿no? Viven en miedo constante de que algo los vaya a atacar y también pues en eso de que los corren y así, pues también emocionalmente les afecta. Entonces ahí nos damos cuenta que todo eso que se dice y que los animales no tienen alma, no tienen emociones y así solamente son dichos, no es cierto. Entonces, después de que ya fallece Félix, ya hablo al veterinario para que pues se lo lleve y entonces lo cremen. Ahí es cuando ya me dicen, bueno, qué estilo, ¿no? De urna quiere. Y yo sentía mucho como, es que es algo muy personal, yo sentía mucho que no quería como tenerlo atrapado en mi casa. Yo sentía que lo quería que se encontrara en un lugar como más libre. Y entonces ahí
Le digo, no, está bien en costalito, ¿no? Y te lo entregan en un costalito, te entregan un certificado de la cremación. Y luego después de ahí, pues mucho en casa era el comentario de, no, vamos a comprarle una urna y que esté aquí en la casa y aquí le ponemos como que un lugar y así. Pero como que eso no me convencía tanto, así que lo que hice fue conectarme con su energía, cerrando los ojos, pidiendo el que él se pudiera conectar conmigo, el poder sentir cómo es que se encontraba. Y al hacer esto pude sentir mucha paz y mucha tranquilidad de que él estaba bien y que lo que yo hiciera con su cuerpo físico era como que algo más para mí, como para ayudarme en mi proceso de duelo. Entonces lo que hice al sentir eso fue preguntar si estaba bien que yo entregara las cenizas en un parque, ¿no? Debajo de un árbol, porque pues yo estaba en ese proceso entre que quiero despegarme y no. Esto que yo les cuento es como que un proceso, porque cuando todo está sucediendo y es así muy rápido, eh, se combina mucho el tener que actuar, pero a la vez en cuestión de decisiones, pero a la vez es de como muy confuso, muy confuso y también se siente la pérdida, ¿no? Entonces yo sentí mucho como que estaba bien si yo lo dejaba en casa o en un árbol, como que estoy bien, ¿no? Con esa decisión. Después de eso fui bueno, un poquito antes, lo que hice fue ritualizar la partida de mi gatito, que también pues era muy querido aquí en casa. Y lo que hice fue escribir como un cuento de cómo nos habíamos conocido desde el inicio hasta el final. Y y hay como una historia acerca de los animalitos cuando cruzan el arco iris, que ahorita voy a ver si te la cuento, si me acuerdo bien exactamente cómo era. Eh, entonces todo esto es súper liberador. Puse unas velitas, recogí unas flores, hice un video recolectando todas las fotos y videos que tenía de él. Invité a mi familia para que pudiéramos como que honrar ese momento. Le hice un altar con sus cosas, velas, que estuvo encendido varios días, con sus cenizas. Ya cuando llegó el momento de entregarlo como a la tierra, fue que nos reunimos, me acuerdo que un domingo con la familia y yo empecé a hablar sobre Félix, sobre cómo es que nos habíamos conocido y cómo es que él, de ser un gatito a lo mejor como todos los demás gatitos, como dice el Principito, se había convertido en alguien muy especial para mí. Esta como actividad yo también la había compartido con otros miembros de la familia, así que en caso de que quisieran hablar sobre esto, pero pues como que no se sentían, esto era muy vulnerable y como hablar sobre esto no se sentían como que muy cómodos. Entonces mi hermana ahí sí escribió algo, pero como que no lo quería decir. Entonces cuando ya me vio a mí que yo estaba contando sobre Félix y que estaba llorando así todo, pues ella también se animó a hablar
y agradecerle a Félix por estar con nosotros y por permitirnos ser su familia y que pudiéramos despedirlo. Tal vez nunca lo conocimos cuando era súper chiquito o lo vimos crecer, pero lo vimos al final de su vida. Y se lo agradecemos porque nos dio como mucho amor y mucha conciencia acerca de los animales. Entonces, después de eso ya encendimos una vela, la entregamos en el altar y también lo que hice yo con las cenizas fue abrir el saquito donde venían sus restos y primero observarlo, ¿no? Mi hermano no quiso observarlo, pero cuando yo lo observé sentí que eran como una casa, no sé si han visto una casa cuando le están quitando la pintura porque van a renovarla. Entonces hay mucho escombro, literal escombro. Así queda el cuerpo humano, ¿no? Ese es el escombro. Bueno, el cuerpo humano, el cuerpo animal, cuerpo físico. Eh, Queda el escombro. Era el cuerpo que había habitado Félix, mas no era como todo él. Y eso a mí como que me quedó muy claro al ver como los restos de hueso y así. Lo revolví con tierra y con flores y bendije con un agua que había hecho antes de cristales, que había dejado toda una noche así bajo la luna. No me acuerdo si cayó en luna llena o luna nueva, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que con esa agua bendije, le di unas palabras, pedí siempre la presencia de los ángeles, del arcángel Azrael, que ayuda a este proceso de duelo y también a las almas a poderlas guiar, ¿no? Hacia la luz. Y después de eso fuimos al parque. Y la verdad fue un poco sordeado eso porque, es decir, acá un poco escondido porque no sabemos muy bien si eso es legal, la verdad. Eh, y lo que sí investigué es que cuando vas a poner las cenizas directamente sobre un árbol, o aunque tenemos la idea de que, sí voy a plantar un árbol o un árbol joven y voy a poner las cenizas ahí cerca, no, porque mata al árbol. Necesita estar un poco alejado de las raíces. Por eso es que hay como urnas especiales para hacer esto, ¿verdad? Pero si es así natural, es que esté como alejado, ¿no? A la orillita, que sea así como abono. Y más o menos que esté grande el árbol. Por eso yo no quise sembrar un árbol, sino que ya fuera un árbol que estuviera en el parque bien enraizado, para no matarlo. Y que al contrario le sirviera de abono. Entonces lo coloqué alrededor, después le eché esa agua que había hecho con cristales, di unas palabras, pusimos en el tronco del árbol un listoncitos así blancos, uno yo, una mi hermana y así, mis seres queridos, lo pusimos ahí como una intención de que estamos ahí, de que lo recordamos. Y siento que fue una decisión muy acertada porque siento mucha paz y mucha tranquilidad cuando yo voy al parque o cuando paso por ahí y sé que Félix está ahí en ese árbol y veo todo verde y todo bonito. Es como el paraíso en la tierra y siento que eso es algo muy diferente para mí a verlo tal vez en una urna. Pero cada quien es como se sienta y
y así. En este caso yo sentí hacerlo de esta forma. Y lo comparto aquí, una forma también como para hablar de esto, que yo tenía muchas ganas de platicarlo, porque Félix yo lo pasaba mucho por aquí, por Instagram sobre todo, ¿no? Y muchas de ustedes lo conocieron. Entonces tenía ganas también de expresarlo desde ese tiempo, pero sí ahorita como que siento que se me aguan los ojos. Antes era así como que sentía como en la garganta y en el corazón algo que no, o sea, un apretujo que no podía hablar. Entonces, es eso, es hablarlo, es siempre sanador. Y yo estoy segura que las personas que lleguen a ver este video son personas que a lo mejor están pasando o han pasado por un duelo animal y tal vez les pueda apoyar también mi experiencia. Muy importante es que nosotros mismos nos acompañemos. Algo que yo ayer compartía en un grupo es que mi familia no es que esté muy abierta a las ideas mágicas, brujísticas, o de rituales y así. Pero yo creo que como me vieron tan segura de lo que yo estaba haciendo, porque yo dije, yo voy a hacer esto independientemente de que venga alguien de mi familia o no. Y yo lo quiero hacer. Entonces como que esa energía movilizó todo y porque fue muy temprano cuando empecé a hacer todo. Y yo dije, a lo mejor ni se levantan, vivimos en la misma casa, pero a lo mejor ni se levantan, o a lo mejor no se sienten cómodos o así. Dije, yo lo voy a hacer. Y eso abrió el espacio a que ellos también se sintieran cómodos y fueran vulnerables, viendo primero mi vulnerabilidad, ¿verdad? Y la seguridad de que lo que yo estaba haciendo. Entonces yo hice todo un cronograma, no súper así estructurado, pero sí que les conté, miren, vamos a hacer este paso, luego este otro y así. Y a lo mejor todo eso les dio una confianza de decir, bueno, ya sé a dónde vamos, ¿no? Yo ya sé que no quiero llegar a la parte donde van a abrir el costalito y voy a ver los restos de Félix. No quiero. Entonces, bueno, ya sabes que esta parte sigue y no asistes a esa parte. Pero a lo mejor sí quiero estar cuando veamos el video o cuando entregamos una velita en el altar o ir a entregar los restos de Félix para sembrarlo en el árbol, ¿no? Así. Bueno, y también para que no se volara como que la tierra, las flores y así. Y para que no se viera, porque sí había personas pasando por el parque, no se viera tan así. Pues toda la parte de decir unas palabras, de conectar con su energía fue en casa. Ya fue entregarlo, fue un poco más discretón. Porque les digo, no estoy muy segura de si eso era legal, por cierto. Y fue muy bonito, fue una experiencia muy liberadora porque sentía mucho dolor en mi corazón y eso me ayudó muchísimo para liberar también culpa, porque por lo regular puede haber culpa después de no debí de haberlo llevado al veterinario, o sí debí de haberlo llevado, o tal vez en la forma en la que falleció no era esta, o tal vez la mente se agarra a muchos escenarios de esto debiste haberlo hecho, esto no debiste haberlo hecho, pero pues lo hecho está, ¿verdad? Y es como aceptar esa parte. Y los rituales ayudan muchísimo a sanar y también a hablarlo y escribirlo. Tenemos aquí en casa, yo guardé todas sus cosas, bueno, algunas cosas, unos juguetitos que tuvo cerca, aunque nunca jugó con ellos porque él ya estaba muy adolorido de todo el cuerpo, pero los tenía ahí cerca, un cristalito que yo le tenía ahí cerca también.
Lo guardé con su certificado también de la cremación. Y ahora que es el 27 de octubre, pues ya lo saqué y aquí incluso en casa fue lo que me sorprendió que me dijeran, oye, va a ser 27 de octubre, no vas a poner eh, no vas a poner un altar. Entonces ya, uno cooperó con una vela, otro, bueno, no es que esté muy acercado, pero ahí como que le causa curiosidad. Entonces es todo esto como que muy bonito porque se va acercando la familia también, ¿no? Y cada uno vive su proceso de duelo. También tengo eh, una experiencia que me dice, oye, el 27 de octubre ya va a ser el día de ponerle un altar desde el 27 hasta el 28, ¿no? Que vendría siendo hasta el 29 también, en la mañana. Y me dice que va a poner una cámara para ver si es cierto que Félix va a llegar físicamente. Eso no lo sabemos. No sabemos si va a llegar físicamente o si vamos a escuchar ruidos o así. Puede que sí, puede que no. Esto no se sabe. Lo que sí es que espiritualmente es una conexión muy, muy, muy bonita. Lo importante es la intención. ¿Qué intención tenemos cuando queremos hacer un ritual? Si es de sanación, liberación, transmutación, conexión, ¿sabes? Llamarles, que siempre están con nosotros, pero el altar es como un teléfono, que ya depende de cada uno. Aquí en México hay una estructura de cómo es que se hace un altar que tiene su razón de ser, pero también puede ser un altar intuitivo, así con una tela, que haces una forma de redonda y pones una vela, y la vela y tu intención ya significa algo, ¿no? También puedes poner fotos de tu animalito, puedes poner sus juguetes, o otros elementos que te lo recuerden y que signifiquen algo. Yo dentro del altar le pedí a mi roomie que me ayudara con su libro que se llama El gato que venía del cielo. La pronunciación del autor se las debo porque es Takashi Hiraide. No sé si así se pronuncia. Ahí se los pongo en descripción. Y este libro aún no lo leo completo, pero este libro, las partes que he leído, les voy a dar como una reseña. Este libro habla de el escritor que antes los animales, como que para él eran, perdón, como que X, ni en favor ni en contra, pero que un día él y su esposa rentan una casa y los dueños de la casa que rentaron vivían cerca, era como un gran patio, y que tenía un gato, y el gato pues andaba por todas partes, suelto. Y el gato iba y visitaba a la casa del escritor, y el gato se empezó a ganar su cariño porque él como que veía como mucha energía vital, como de cazar y como de juego y todo esto. Entonces le empezó a llamar muchísimo la atención y se encariñó con el gato. Y le empezó a dar comida y su esposa también y así, pero todo esto los tutores responsables del gato no sabían, o sea, todo era acá. Y a veces se quedaba un rato en la casa de los dueños de la renta. Y ahí estaba, ¿no? Como que se empezó a crear entre el escritor y su esposa con el gato una relación muy bonita. Pero cuando pasa el tiempo, deja de ir el gato. Ya, no sé, tenía
digamos como 2 semanas que no iba el gato y se les hacía muy raro porque el gato era muy puntual y lo escuchaban, ¿no? Cuando llegaba y entonces empezaron a extrañar, así que con todo y sus dudas fueron a la casa de la rentera y le preguntaron que si no había visto a su gato porque a veces iban y lo visitaba y entonces como que querían saber un poco más de él. Y la señora les dice que el gato falleció hace como 2 semanas, que se lo encontraron en uno de los como callejones y que ya pues no pudieron hacer nada. Entonces recordemos que el escritor y su esposa veían al gato, pero los tutores responsables del gato no sabían de la existencia de ellos, ¿no? Ni qué tan cercanos eran al gato. Así que disimuladamente como que le preguntó a la tutora de que, ¿y dónde lo enterraron? Y entonces lo que contestó fue que lo enterraron en un patio al que nada más tenía acceso obviamente ella, en un arbolote así grande y que ahí habían puesto sus cenizas. Entonces, pues ya como que le hizo cara la tutora del gato, así como, ¿por qué me está preguntando por sobre mi gato? Y entonces como que entendió el escritor que ya no tenía que seguir ahí indagando y lo que hizo fue después como platicarle a su esposa, lloraron y todo, porque pues la relación que tenían con el gato era un poco así como secreta. eh, y entonces pues no pudieron despedirse del gato físicamente y querían ir a ese árbol donde lo habían enterrado, pero pues no tenían mucho acceso y ya sabían que pues si le iban a decir a la señora que era la tutora responsable del gato, pues era decir que ellos también lo alimentaban, que se quedaba a dormir en su casa y como que eso no sé, como que no se animaban tanto. Y se sentían muy tristes porque no podían conectar con, pues darle los respetos a ese gatito que ellos habían amado tanto. Y después de ahí, ellos se mudaron. No recuerdo muy bien si pudieron darle o no los respetos al gatito, pero ellos se mudaron de casa, pero lo que sí le quedó al escritor, tanto que escribió un libro, fue la presencia de ese gato y conocerlo. Por eso es que para mí es como muy significativo con la historia de Félix, ¿no? Es eso, es como la presencia de un animal nos puede llegar a transformar mucho. Y es eso. Y es eso lo que yo quería decirles hoy. Que un animalito también puede ayudarnos mucho a entender cómo abrir más nuestro corazón y poderlo expandir si nos damos la oportunidad. Y es muy sanador también incluso llorar. Y llorar aquí, que les digo que antes como que me costaba más, pero ya también es como liberar eso. El, el cuento que yo dije cuando hicimos la reunión con mi familia sobre la despedida de Félix fue que
al tener una familia, un animalito siempre es recibida por los perdón, al fallecer un animalito, la familia a la cual pertenecen o que lo recibió en vida, también tiene familia trascendida y también los reciben del otro lado cuando estos parten. Pero ¿qué pasa con esos animalitos que no tuvieron una familia o que le llamamos que viven en la calle? Bueno, pues esos animalitos de este cuento dicen que las personas que aman a los animales y que les dan de comer y así, y trascienden, siempre se van a llevar como a todos los animalitos para que crucen también ese arco iris, ¿no? Es como que en ese puente de arco iris para llegar al plano espiritual, esto es un cuento, es una historia, se requiere como que alguien te cruce, ¿no? Alguien que ya trascendió, que te conozca. Y entonces tú dirías, bueno, que los animalitos de la calle entonces, o los otros animales, ¿qué? ¿A quién los van a cruzar? Bueno, pues alguien que quiera a los animales. Y bueno, ahí tienen a los rescatistas y a personas que no rescatan, pero que sí les dan de comer y así, ¿no? Entonces, este cuento también nos lleva a identificar que obviamente los animales tienen alma y que también hay una trascendencia, hay un más allá, pero también acá dejan una huella muy importante. Después de que falleció Félix, pasó un mes y al día siguiente de mi cumpleaños, mi hermana me dice, mira, íbamos hacia la tienda y nos encontramos a un gatito. Un gatito como de 3 meses. Así todo lleno de cositas en la cara, de mocos y así. Y lo que yo sentí fue algo que yo siempre le decía a Félix, es que me hubiera gustado conocerlo antes. Pero pues ya sabemos que el hubiera no existe. Y bueno, a través de este gatito, que yo sentí como que era un regalo, porque la ausencia de Félix sí se sentía. Él siempre estaba en la lavandería porque como tenía muchas enfermedades no podía entrar a la casa directamente a convivir con los otros gatos porque pues, se podían infectar, aunque más bien él lo que quería era tranquilidad y no se hubiera movido, pero pues para evitar riesgos. Entonces se sentía una ausencia y este gatito vino es un torbellino. Es un torbellino y por eso no quise como que darlo en adopción porque dije, este es un regalo para mí. Yo así lo tomé como un regalo en el que podía, tal vez no con Félix, pero sí con él, poderle dar una calidad de vida que a lo mejor yo no sé si otra persona se lo va a dar, ¿verdad? Y aquí Marijose, gracias, Marijose, Tarot y Ángeles, dice, ¿y tú crees que pueden regresar en otro animalito? Mi lógica me diría no, por ejemplo en este caso yo te diría no porque tiene 3 meses y entonces no cuadra con que Félix se fue y él nació y así, pero
parte como más espiritual me dice sí, sí, porque yo sentí mucha coincidencia que se fue y luego al mes hubo otro gatito chiquitito y, y como muy cercano a mi cumpleaños. Bueno, es que se murió físicamente Félix en julio y en agosto yo cumplo años y en agosto, al día siguiente de mi cumpleaños, fue cuando encontré el gatito. Entonces, yo siento que sí, porque también yo siempre le decía a Félix, ah, porque no te conocí antes cuando a lo mejor estaba chiquito, ¿no? Pero pues también los animales tienen trazado su propio destino, su propio forma de vida y este gatito Félix vivía mucho cerca de una casa de unos vecinos. Los vecinos no lo llevaron al veterinario o no preguntaron por él cuando se desapareció porque yo lo agarré para atenderlo de la pierna. Nunca preguntaron por él porque nada más le daban como que alimento y lo dejaban que estuviera en su cochera, pero nada más. Y a mí lo que me sorprendía de Félix es como tanta tristeza y así, y sabemos que ellos también como que absorben la energía de la familia, ¿no? Con donde están, porque son como la energía de un niño. Vemos a un niño y el niño empieza como que, ah, me duelen los oídos o me empiezo a enfermar muy seguido, tal vez porque en casa hay muchas peleas, muchos gritos y empieza a somatizar en el cuerpo temas emocionales que están sucediendo en casa. Entonces así son los animalitos, no tienen filtro y por eso es que ellos en ocasiones también se pueden llegar a enfermar. Esto no es para que lo veamos desde la culpa, sino desde que nos demos cuenta que nuestra energía también sin querer les impacta. Aquí dice María José Tarot y Ángeles, muchas gracias por estar acá. Dice, es que te lo cuento, ella me preguntaba de que si yo creía que puedan regresar en otro animalito, me dice que porque a ella sí le pasó. Dice, con mi perrita que sí volvió. Al principio no lo creía y luego en una sesión de mediumnidad me confirman que era ella y se parece mucho en su manera de actuar. Oh, qué bonito. Fíjate que no eres la primera persona que me dice esto, de que a través de las formas de actuar. Tengo una persona muy cercana que falleció su perrito hace tiempo y luego el siguiente perrito que adoptaron no se parecen nada físicamente, pero sí en su forma de actuar. Es como que le dice, es como si fuera mi perrito, el que falleció. Se parecen tanto y tienen como que tanta similitud. Entonces, yo digo que hay que guiarnos por lo que sentimos. Y ahí está la respuesta. Porque te digo, si yo lo veo desde la lógica, pues las fechas a lo mejor a mí no me dan. Yo digo, no, nació en esta fecha, falleció en esta fecha, porque tiene 3 meses, pero sabemos que el alma no solamente está como que en un cuerpo, sino que se puede reencarnar o se puede encarnar en varios cuerpos, entonces esto sí es importante. Aparte, ahí te lo confirmaron en una sesión de mediumnidad acerca de esto. Y es algo muy, muy bonito y estoy segura que sientes como una energía diferente en tu casa, ¿no? Es una energía bonita, como que vuelve a brillar el día. Y es eso también lo que nos dice
la carta del tarot, ¿no? Que el sol también vuelve a salir cuando le damos también la oportunidad a otro animalito de que llegue a nuestra vida. Porque muy bien podemos cerrar las puertas y decir, no, no quiero ningún otro animalito. Cuando ese animalito que llega a nosotros nos puede ayudar a sanar el corazón. Yo por eso tampoco quise como poner en adopción a este gatito que nos encontramos, porque yo dije, esto es un regalo para que yo también sane y viva muchas cosas. Y hace mucho que no tenía un gatito chiquito, ya todos ya están grandes. Entonces, para que también lo podamos ver desde ahí. Si yo tengo muy cerrado el corazón y digo no, pues me estoy a lo mejor perdiendo una oportunidad de que de sanar, sí, que es transformar. Y o sea, yo no me olvido de Félix, y no dejo de sentir entre alegría, tristeza, de todo, pero cada quien tiene su lugar, como que cada quien tiene su lugar y se va expandiendo como que nuestro corazón conforme vamos compartiéndolo más y más y más, nos damos cuenta que no es como que hay uno, puedes tener espacio para todos. Y hoy, que es 27 de octubre, pero puede ser cualquier fecha, te digo, este 27, todo el 28 son ideales para, bueno, de aquí desde México, son como fechas en las que nos abrimos a nivel colectivo para que sea aceptable conectar con los muertos, con los que han trascendido, de una forma bonita, ¿sabes? No, siempre a lo mejor es como con ese tinte de miedo, de, ay, no voy a conectar con los muertos, se me van a aparecer. Pues no, porque es desde un punto espiritual, bonito, de conexión, de que si queremos llorar, decirles palabras, sentir su presencia, se puede hacer, recordarlos, hablar de ellos, porque también son miembros de nuestra familia y ocupan un lugar aquí con nosotros. Y bueno, este es el live para los animalitos que han trascendido. Aquí dice María José, dice, se supone que vienen a visitarnos. Fíjate que tengo un caso aquí en casa, que me decían de que pon un altar. Desde ayer me estaban diciendo en la madrugada, pon un altar. Y entonces ya puse un altar y de repente llega mi roomie con una cámara y yo, pone una cámara ahí en la lavandería cerca del altar y me dice, no, es que voy a grabar cuando llegue. Y yo, ok, ya no le dije nada. Y hoy me manda una imagen y estuvo revisando la cámara con los movimientos y me dice, es que bueno, se ven ahí como mosquitos que están ahí, con movimiento, que se pegan a la cámara, pero hay un movimiento no registrado a las 3 de la mañana. Y me dice, hoy voy a poner la cámara otra vez. Entonces, este caso es como de querer a lo mejor algo más físico, ¿no? Puede que sí suceda o puede que no, pero al momento de que nos estamos abriendo a que queremos sentirlos, vamos a sentirlos. Una vez yo estaba en ahorita me vino esto y hay que contarlo siempre, todo lo que me venga. Yo estaba en una terapia energética de Zach Mahat y estaba trabajando precisamente en la área del corazón. Y de repente yo sentí como la energía de un perrito
y este perrito se daba la vuelta y como que se veía súper energético y feliz. Luego mmm, sentí que ese perrito era de alguien conocido. Entonces ya le digo, mira, estas son las características y entonces me dice, sí, sí, sí son. Dice, es que el perrito falleció ya en muy malas condiciones. Pero cuando yo lo vi fue así como que con mucha energía. Entonces, me gustan los mensajes de mediunidad porque nos reflejan que siempre hay algo más y que ellos tal vez en vida tuvieron un cuerpo frágil, pero que cuando ya dejaron su cuerpo físico andan corriendo y súper alegres como si nada y nos vienen a decir eso de que ellos están en paz. Porque los animalitos son como más desapegados, no son como los humanos que mi familia, que mi dinero, que mi trabajo, todas esas cosas no, no es como se sueltan más. Y, y lo que sucedió ahí fue que yo abrí mi espacio, ¿no? O sea, como que yo me di la oportunidad de poderlo sentir y entonces lo sentí. Sentí a este perrito que había trascendido. Entonces, como estamos abriendo, energéticamente hay un movimiento en que es aceptable que podamos contactar con seres trascendidos, entonces podemos llegar a sentir cosas y así, ¿no? Porque está ese espacio. Y aparte, los altares son un portal porque estamos sosteniendo la intención de qué queremos, que es como si fuera un teléfono. ¿Qué es lo que, con quién queremos hablar? El altar, ¿no? De que no, pues yo quiero hablar con Félix. Entonces, lo estamos llamando también. Y no estamos molestando a nadie ni nada. También hay otra creencia de que estamos molestando a los muertos. No, porque a ellos les encanta saberse que son recordados, que son amados, que seguimos hablando de ellos y todo eso, ¿no? Entonces es algo bonito. Todo lo importante siempre es la intención. Siempre es la intención. Y bueno, este es el live que hoy sentí como hacer inesperado sobre el 27 de octubre para que si sientes así, aunque no estés en México, también puedas conectar desde donde estés con esta frecuencia de hacerle espacio, ¿no? A ese animalito y recordarlo, sacar sus cosas y, y hacerle un altar o simplemente encenderle una velita. Gracias, María José, por estar acá. Y bueno, esto va a quedar grabado para que lo vean así, completo. Bye, besos.